Bienvenidos a este video ejemplo. En este problema nos solicitan que calculemos el voltaje V0 a través de la resistencia de 1 kilo ohmio utilizando el método de superposición. Tenemos tres fuentes independientes en el circuito, así que sabemos que las tres fuentes van a contribuir a ese valor de V0 y que podemos escribir ese valor de V0 como un componente de V0 debido a la fuente de 12 voltios más un componente de V0 debido a la fuente de 6 voltios más un componente de V0 debido a la corriente de 4 miliamperes. Así que lo que tenemos que hacer para resolver este problema es comenzar calculando el componente debido a la fuente de 12 voltios, apagando las otras dos fuentes. Luego pasamos a apagar la fuente de 4 y de 12 para calcular cuánto contribuye la fuente de 6 voltios al voltaje de interés. Y luego calculamos cuánto contribuye la corriente de 4 miliamperes a este voltaje con las otras dos fuentes apagadas. Así que comenzamos con la primera parte, que es consiguiendo la contribución de la fuente de voltaje de 12 voltios a V0. En el caso que nos interesa la contribución de la fuente de 12 voltios, pues tenemos que apagar las otras dos fuentes, y como hemos hablado, eso se logra llevando las fuentes de voltaje independiente que no nos interesan a 0 voltios. Así que básicamente lo que tenemos que hacer es sustituirlas por un cortocircuito. Y también tenemos que llevar a 0 amperes la fuente de corriente independiente. En este caso lo hacemos abriendo el circuito. Así que sencillamente tenemos un circuito abierto entre estos dos terminales. Entonces, con el circuito que queda es que tenemos que calcular cuánto es el voltaje de salida V0 debido a 12 voltios. Así que veamos, tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios entre estos dos terminales. Este terminal, fíjense en que ahora con el cortocircuito en realidad es el mismo nodo. Así que estos 12 voltios caen a través de una resistencia de 3K, porque están en serie. Acuérdense que aquí estaba apagado. Así que estas dos se pueden sustituir por una sola de 3K, ¿verdad?, conectada entre los terminales de la fuente de 12 voltios. Pero eso no nos dice mucho, porque nos habla de cuánto es el voltaje para acá, que queremos el voltaje aquí. Pero notamos que esta resistencia de 2K está, ahora que tenemos un cortocircuito aquí, en paralelo con esta resistencia de 1K. Así que podemos combinar estas dos por una resistencia de 2K en paralelo con 1K, y eso va a ser igual a 2 entre 3, 667 ohmios. Así que ahora tenemos una resistencia de 667 ohmios, una resistencia de 1K y una fuente de 12 voltios. Así que ese es el esquema típico, ¿verdad? No preocupándonos por la resistencia de 3K que hay acá, a través de la cual caen 12 voltios. Es el esquema típico de un divisor de voltaje. Así que nos interesa saber cuánto caen de estos 12 voltios a través de 1K. Pues es sencillamente 12 por la resistencia que me interesa sobre la suma de las dos. Así que sería 1K más 667 es 1.667K. Así que si calculamos este valor, nos va a dar que eso es 7.2 voltios. Así que actuando por su cuenta, la fuente de 12 voltios contribuye 7.2 voltios al voltaje V0. Y ese valor pues lo vamos a tener al lado para utilizarlo más adelante. Ya calculamos cuál es la contribución V0 de la fuente de 12 voltios, así que ahora vamos a procurar calcular la contribución debido a la fuente de 6 voltios. Así que el voltaje en la salida debido a la fuente de 6 voltios va a estar dado por la solución del circuito cuando matamos la fuente de 12 voltios, la llevamos a 0, y cuando apagamos la fuente de corriente, que no es otra cosa que crear un circuito abierto aquí. Así que tengo un cortocircuito aquí y un circuito abierto acá. Así que, similar a lo que teníamos ahorita, esta fuente de 6 voltios está en paralelo con 2K y 3K. Así que esta y esta se combinan para una de 3K. Pero eso sencillamente me da lo que está ocurriendo en paralelo con la fuente de 6 voltios. Lo que me interesa es el voltaje en este otro lado. Pero notamos entonces que la resistencia de 1K a través de la cual me interesa el voltaje está en paralelo con esta de 1K. Juntas me dan una de 0.5K.
y que ahora podemos usar el divisor de voltaje nuevamente para ver cuántos de estos 6 voltios caen a través de la de 0.5K versus la de 2K. Así que tenemos menos 6 voltios, ¿verdad? Por la polaridad que representa, por la resistencia que me interesa, que es la combinación 0.5K, entre la suma de las dos que están en serie, que sería 2.5K. Y esto nos va a dar negativo 1.2 voltios. Así que la contribución de la fuente de 6 voltios a este voltaje en la salida a través de un K es negativo 1.2. Nos queda entonces solamente una contribución de voltaje que calcular, que es la de la fuente de corriente 4 mA. En ese caso tenemos que apagar estas dos fuentes de voltaje. Sencillamente las llevamos a cero a través de cortocircuito y dejamos solamente en existencia la de 4 mA. Podríamos ponernos a tratar de resolver este circuito de diferentes maneras, pero en realidad un poco intuitivamente noten que estos 4 mA partes se van a venir para acá y partes se van a venir para acá, ¿verdad? Dependiendo de los valores relativos de la resistencia. Esta corriente que viene por aquí sigue por aquí, esta que viene por aquí sigue por aquí, y cuando lleguen aquí ambas corrientes van a tener que dividirse, parte se va para acá y parte se va para acá. Pero noten que para acá lo que hay es un cortocircuito, también aquí. Así que teniendo la oportunidad de irse por el cortocircuito o irse por una resistencia de 2K equivalente, ¿verdad? Que se combina para dar una resistencia equivalente con la de 1K y la de 1K, notamos que sencillamente esta corriente va a venir por acá, va a venir por acá y va a venir por acá. Así que no hay corriente fluyendo a través de la resistencia de 1K, por lo tanto hay 0 voltios ahí. Así que en resumen, tenemos que el voltaje de salida es igual al voltaje debido a la fuente de 12 voltios que habíamos calculado que eran 7.2, más la debido a la de 6 voltios que era negativo 1.2, más 0, eso es igual a 6 voltios y ese es el resultado. Hasta aquí con este problema. Gracias por haber accedido a este video ejemplo. Será hasta la próxima.